buenas noches, doctoras y doctores. Bienvenidos a la semana 15, Veloba 15 del año 2026. El día de hoy vamos a tener un cambio de último momento. Habíamos anunciado un tema sobre cáncer de mama en torno al Día de la Madre, pero la doctora desafortunadamente tuvo que cancelarnos. Pero afortunadamente tenemos con nosotros a la doctora Andrea Hernández. La doctora Andrea Hernández es médico estético, es parte de nuestros Odela Clinical Experts, egresada de la UNAM, que además cuenta con formación en medicina estética y modulación del envejecimiento por la AMBA. Algo muy relevante de la doctora Andrea también es que ha sido profesora de inmunología de la UNAM y hoy, el día de hoy nos va a hablar del abordaje de cicatrización en sus diferentes fases y cómo intervenir en cada una de esas fases para poder darle un tratamiento óptimo a los pacientes. Entonces, bienvenida, doctora, y muchas gracias por unirte con nosotros de último momento. Te agradecemos mucho. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito acerca de específicamente quiénes de aquí, doctores, saben o ya tratan la cicatriz y no solamente la observan. Esta pregunta me gusta mucho empezar con ella porque la realidad es que nos despreocupamos por la parte estética, pero es un abordaje súper importante ya que el paciente se quedará con esta imagen por el resto de su vida, que es la cicatriz. Ok, entonces me gustaría compartirles que la mayoría de las veces, tanto la parte ginecológica como todas las personas quirúrgicas, pues están muy involucradas en este proceso que hay que regular. Sin embargo, por la parte de ginecología, vamos a ver que es el médico que más cesáreas o procedimientos quirúrgicos hace con frecuencia a nivel mundial. Y vemos también que en países desarrollados o en el sector privado, 4 de cada 10 mujeres van a ser las que presentan una cicatrización. Aproximadamente el 21% de los nacimientos en el mundo son por cesárea, lo que equivale a más de una persona cada 5 partos. Y bueno, esta tendencia sigue creciendo a nivel mundial y se ha duplicado casi en los últimos 15 años. Vemos que existe una gran prevalencia en cuanto a la situación quirúrgica que atendemos como médicos, en donde 55 millones de intervenciones van a ser o van a desarrollar una cicatriz cada año a nivel mundial. Vamos a ver también que el 50% de los pacientes no coincide con la percepción médica de nuestra cicatriz. Mientras para nosotros podemos decir que es una cicatriz aceptable, la realidad es que para ellos va a ser algo completamente distinto. Vamos a ver también que de 30% al 90% de los pacientes, creo que me regresé, ¿ok? Vamos a ver que aproximadamente del 30 al 90% de los pacientes a nivel Latinoamérica van a desarrollar cicatrices anormales y que normalmente hasta el 16% de la población latina van a ser queloides. Entonces, como ven, existe una gran prevalencia de la cicatrización y cómo ésta se va degenerando, sobre todo en nuestra población. Entonces, cosas también importantes es cómo vive el paciente después de haberse sometido a una cirugía, específicamente tras una cirugía quirúrgica o cesárea. Vamos a ver que el 66% de las mujeres desarrollan cicatrices anormales, hipertróficas o queloides después de su cesárea y que más del 60% va a reportar alteraciones en su imagen corporal, por lo que pues existe una gran prevalencia de signo clásico de depresión tras el parto y que también la percepción negativa de la cicatriz es el principal predictor de arrepentimiento de haberse realizado una cesárea. Entonces, de aquí, doctores, que existe una área grande de oportunidad para poder nosotros estar involucrados dentro de este proceso. Vamos a ver también que el 30 al 50% de los pacientes van a sentir preocupaciones por la estética de su cicatriz y que aproximadamente el 40% no va a recibir información adecuada sobre el resultado estético de la misma. Entonces, existe una gran área de oportunidad para que nosotros empecemos a abordar una cicatrización de manera controlada y no solamente a la expectativa de cómo evoluciona. Para esto, doctores, me gustaría recordar un poquito acerca de cómo es que se ve la cicatrización a nivel molecular y por etapas.
Recordando que existen tres etapas importantes, las cuales van a ser la inflamatoria, la proliferativa y la remodelación. Entonces, en esta primera fase vamos a ver que existen tres células importantes que van a estar sobre todo regulando este primer proceso, que van a ser las plaquetas para activar la coagulación, los macrófagos que van a empezar esta señal inflamatoria a través de citocinas proinflamatorias y los primeros en llegar, los neutrófilos, que a través de la quimiotaxis van a empezar con esta cascada inflamatoria junto con el macrófago. Recordemos que empezamos desde la cascada de coagulación, en donde va a formar una matriz provisional, generando también así una vasoconstricción sostenida de aproximadamente 5 minutos a 10 minutos, y esto va a permitir un fallo local de la perfusión, es decir, que haya menor oxígeno en la zona y por ende un pH menor. Entonces, es importante, doctores, que nosotros veamos que esta fase dura aproximadamente 1 y 3 días y esta fase es importante porque nos va a permitir generar una inflamación controlada para reparar el daño. Sin embargo, no queremos que se prolongue, ya que esta inflamación nos va a estar generando este proceso de cicatrización de manera regulada o no regulada dependiendo a su duración. En una situación de normalidad debería estar aproximadamente entre 1 y 3 días. La segunda fase, la fase proliferativa, vamos a ver que sus células estrella van a ser las células endoteliales, los queratinocitos y los fibroblastos. Recordemos entonces que estas células endoteliales, al estar, digamos, separadas, van a empezar a generar un marco de proliferación de gradiente de concentración quimiotáctico. ¿Esto qué quiere decir? Van a haber regadas varias citocinas proinflamatorias que nos van a estar ayudando a regenerar estas células endoteliales. Vamos a ver que también existen factores de crecimiento que van a estar moduladas por nuestro fibroblasto y que vamos a generar este tejido de granulación en donde van a existir no nada más las células endoteliales, sino también granulocitos, macrófagos, estos nuevos capilares que van a empezar a crecer para poder irrigar la zona. Y con esto también haces de colágeno que se van a empezar a formar por toda esta cascada inflamatoria. Recordemos que en este momento los queratinocitos van migrando para generar una matriz y se van encontrando por los filopodios que van a generar una contracción y adhesión celular. Entonces recordemos que esta fase aproximadamente va a tener una duración entre... Ay, perdón. Ahí me pueden ver bien. Sí, vemos perfecto, doc. Ah, súper. Ahí, disculpen ustedes. Es que me está pareciendo que tengo interferencia un poquitín. Pero bueno, entonces recordemos que la fase proliferativa en una situación de normalidad van a estar durante 4 y 21 días. Esto es la fase más importante porque a partir de ella vamos a empezar a generar una reparación del tejido. Veamos la fase final, nuestra tercera fase, la fase de remodelación, en donde va a tener una duración aproximadamente de 21 días hasta un año. Esta fase va a estar mediada sobre todo por el miofibroblasto, el fibroblasto y la célula endotelial, recordando que en este momento existe un patrón en donde se cambia de macrófago tipo 1 a macrófago tipo 2, generando entonces un colágeno digamos, de reparación de un colágeno tipo 3 a un colágeno tipo 1. Aquí es donde realmente existe una respuesta contráctil por este cambio de morfología del macrófago y empiezan a haber apoptosis de las células en granulación. Recordemos también que existe una fase de disminución de la angiogénesis, ya que empieza a regularse de manera por feedback negativo, y con esto empieza una regulación hacia la baja de esta proliferación de angiogénesis. Entonces, justamente cuando existe este estímulo de reparación de cambio de macrófago, empiezan a bajar las metaloproteinasas, aumentan las TIMs y con esto el factor de retroalimentación negativa para frenar toda esta cascada inflamatoria e irnos hacia una vía de reparación, en donde el miofibroblasto empieza con su adhesión y con esto empezamos con una cicatrización, digamos, hacia la baja. Esta fase es sumamente importante, ya que si existe un proceso desregulado, vamos a generar que este exceso de señalización inflamatoria nos lleve hacia un perfil fibrótico.
donde la apoptosis no baja o no se regula esta apoptosis, vamos a ver que existen muchísimas más metaloproteinasas, todavía la angiogénesis persiste y los va a generar una cicatriz anómala, llevándolo hacia lo hipertrófico o hacia lo queloide. Entonces, doctores, con base en este recordatorio, ¿cuál es el momento indicado o dónde decidimos intervenir? La realidad es que podemos intervenir de manera muy inicial, desde el microambiente tisular inicial, para que nosotros lo vayamos modulando antes de la intervención. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente vamos a ver que necesitamos crear una característica dentro del microambiente en donde exista inflamación controlada, equilibrio entre la síntesis de degradación y de la matriz. Obviamente una buena oxigenación y un pH adecuado, baja carga microbiana y tensión mecánica fisiológica. En donde nosotros, como médicos que intervenimos, podemos hacer un cambio específico antes de llegar a la cirugía, sobre todo en una situación de un perfil muy de control hacia lo inflamatorio, una buena oxigenación en donde generamos una tensión mecánica, digamos, leve y en general, modulando el trauma, preservando el microambiente vascular, protegiendo esta matriz extracelular y modulando esta señal proinflamatoria. Recordemos que en una situación temprana en donde existe un microambiente saludable, también el transoperatorio va a ser muchísimo más fácil de que nosotros lo podamos sobrellevar. Recordemos que en el transoperatorio estamos en una fase inflamatoria inicial dentro del periodo de las 73, perdón, 72 horas, en donde existe quimiotaxis, hemostasia, situaciones inflamatorias e hipoxia relativa. ¿Dónde es que nosotros podemos actuar en este primer transoperatorio? Sobre todo en la parte de hipoxia relativa. Por eso, nosotros estamos fomentando a que exista un aumento tisular de oxigenación y vamos a generar que exista un entorno muchísimo más nutrido. Por eso CO2 Lift es indicada en el momento del transoperatorio. Recordemos que al nosotros poner un aumento, perdón, donde existe una baja de oxígeno, existe también un microambiente con un pH menor, ¿correcto? Nosotros, al tener este pH menor, vamos a generar que nuestro cuerpo o nuestro organismo inicie con una señalización de baja de oxígeno y por lo tanto vamos a generar angiogénesis. Por eso es que nosotros al poner CO2 lift, siendo una carboxiterapia, vamos a aumentar este proceso de acidificación y con eso conseguir un aumento tisular de oxígeno por esta angiogénesis nueva. Recordemos entonces que existe una vasodilatación local y con esto va a estar fomentando a que exista un efecto de angiogénesis por medio del efecto Bohr. ¿Qué otra cosa o dónde podemos estar interviniendo en un transoperatorio temprano? Vamos a ver que dentro de nuestra cicatrización necesitamos control de la pérdida transepidérmica de agua, que comentábamos que íbamos a bajar con esto la tensión mecánica de la cicatriz, por lo tanto vamos a generar una disminución de tensión cicatrizal y con ello vamos a generar al mismo tiempo un soporte en la organización de la matriz extracelular. En este caso, Reyubacil es una silicona que nos va a permitir mantener toda esta humedad, esta buena hidratación de la piel, por lo que se puede aplicar específicamente a las 72 horas o inclusive en el transoperatorio temprano. Bien. ¿Qué pasa en una situación de posoperatorio subagudo? Recordemos que el posoperatorio subagudo ya está contemplando a partir después de la primera semana, por lo que lo vamos a abordar en fase proliferativa, en donde teníamos sobre todo nuestra baja ya de neutrófilos y de macrófagos y empezamos con el perfil inflamatorio. Entonces, en una situación en donde requerimos una reparación, recomendamos muchísimo que nosotros podamos modularla vía exosomas. Recordemos que los exosomas son vesículas que van a contener distintos factores de crecimiento, proteínas, microRNA, que nos va a estar ayudando a modular esta cicatrización y no llevando esta cicatrización a que se prolongue la fase inflamatoria, sino empezar a un remodelado temprano y, digamos, saludable. Entonces, ¿qué es lo que contienen los exosomas y por qué nos sirve muchísimo en un tema de postoperatorio?
subagudo, vamos a ver que tiene distintos componentes, entre ellos ácido hialurónico, que nos va a estar ayudando a nutrir la matriz extracelular, que exista mejor interacción entre las células, glutatión, que va a ser un antioxidante junto con la vitamina C. También tiene coenzimas, citocinas, minerales, péptidos, aminoácidos, factores de crecimiento, y entre estos componentes vamos a ayudar a que toda esta matriz se repare. Aquí les puse algunos factores de crecimiento que, si ven, están involucrados dentro de nuestros exosomas y que nos van a ayudar sobre todo a la proliferación, a la homeostasis, a la regeneración vascular. También nos va a ayudar al remodelado de la matriz, por lo que son ideales en esta fase en donde existe un perfil básicamente que está migrando hacia el perfil de reparación con menos inflamación y más hacia un macrófago de M2, que es de reparación. ¿Qué otro producto está indicado o podríamos nosotros introducir en esta fase? Vamos a ver a Vitaran. Vitaran es un polinucleótido. Recordemos que los polinucleótidos vienen de la familia Salmonidae y específicamente provienen de este grupo porque son 95% compatibles con el ADN humano. Vitaran son polinucleótidos, es decir, fragmentos pequeñitos de ADN que van a estar entrando a nuestro cuerpo y van a estar siendo, digamos, desechos a través de las nucleasas, que son enzimas, separando hacia los nucleótidos. En este momento que están separados, el receptor 2A de adenosina va a poder ser estimulado y por distintas vías vamos a generar tanto un efecto inflamatorio, estimulación celular, vamos a generar que el fibroblasto se active y que haya una mejor angiogénesis o mayor angiogénesis, y además por los otros nucleótidos de reserva tener una fase de recuperación. Entonces, como ven, también vamos a poder estar generando un mecanismo de reparación con los polinucleótidos en un perfil de posoperatorio subagudo. ¿Qué pasa en el posoperatorio tardío? Recordemos que esta fase inicia a los 21 días y se puede extender hasta el año. En este postoperatorio tardío, el fibroblasto va a generar un perfil a miofibroblasto para generar una contracción de la cicatriz. Si nosotros estamos entrando de una parte tardía o una parte no modelada, como ya lo vimos, vamos a generar un perfil de cicatriz vascular, perdón, cicatriz hipertrófica vascular, cicatriz queloide o, en dado caso, una cicatriz retráctil. ¿Qué tenemos nosotros para estas cicatrices, esta cicatriz que no está de manera normal? Pues básicamente tenemos ya la aparatología, que es a donde no queremos llegar. Lo ideal sería agarrar una cicatrización en un proceso temprano para no tratar, sino prevenir o tener una cicatrización estética. Y no nada más estética, sino también en un perfil saludable. Vamos a ver que cuando tenemos una cicatrización normal, la realidad es que podemos dejar en este curso, pero también tenemos aparatologías como lo es fotona para poder incidir en una coloración o para generar una vascularidad disminuida. ¿Qué pasa en una cicatriz hipertrófica y además vascular? Pues aquí vamos a tener que estar de la mano con los corticosteroides como lo es Kenalog. Podemos activar esta cicatrización o este remodelado cicatrizal a través también de fotona, y por supuesto nos ayuda muchísimo los paquetes de silicona para poder frenar esta hipertrofia que está de manera sostenida. ¿Qué pasa con las cicatrices queloides? Tenemos otro perfil diferente en donde también está desorganizado, ya empiezan a esta cicatrización a invadir los bordes y podemos generar varias cosas. Desde el primer momento, desactivarla por medio de un corticosteroide, y también la podemos ir modulando con otras aparatologías, como lo puede ser STORS, Fotona, que nos va a ayudar a reorganizar este colágeno que está muy activo y desorganizado, y por supuesto también ayudarnos con las placas de silicona que nos van a ayudar a modular este crecimiento anómalo. ¿Qué pasa? Todo lo contrario, en una cicatriz retráctil vamos a tener uso de polinucleótidos específicamente con una viscosidad alta para poder retornar este descenso de la cicatrización retráctil, y también algunas otras aparatologías como LPG para poder reordenar por medio de ondas de choque este tejido. Perdón por
mecanotransducción ese tejido. Recuerden que pueden escribir sus dudas o comentarios por este chat y también las pueden mandar a través de WhatsApp. Y creo que una de las cuestiones más importantes que comenta la doctora Andrea es este abordaje multimodal y de intervención en cada una de las fases, como lo mencionamos desde el inicio, ¿no? O sea, trabajar desde el microambiente hasta la comunicación celular con exosomas y toda la modulación de la matriz extracelular también, tanto en el periodo postoperatorio inmediato o como en el postoperatorio tardío, también tenemos casos de éxito. Y justo me está llegando una pregunta en torno a eso, Doc, que nos dicen qué tan exitosos son este tipo de tratamientos o cuáles de estos usarías en una cicatriz con más de 10 años de evolución. ¿Cuál sería el abordaje más adecuado? En realidad depende del tipo de cicatriz. Si es una cicatriz anómala como una hipertrófica o una queloide, habrá primero que tratarla con un corticosteroide, sabiendo que esta es una cicatriz que va a tender a estar todo el tiempo activa. Y posterior a ello, podemos ahora sí generar una reducción y una modulación para su apariencia. En caso de ser una cicatriz, digamos, de manera normal, eh, podemos inclusive utilizar aparatología para poder modular ya sea su vascularidad o para poder reactivar en caso de que sea una cicatriz atrófica. No sé si específicamente hablemos de algún tipo de cicatriz y me puedan hacer un poquito más completa esa pregunta. No pusieron nada específico, creo que es como en general, ¿no? Y a lo mejor por epidemiología de lo que comentábamos más frecuente, ¿no? ¿Cuáles son estas tendencias en la población latina o en la población mexicana? Creo que tienden a ser hipertróficas o queloides e hiperpigmentadas, ¿no? Entonces, porque también, o sea, nos encontramos con muchos pacientes que consultan por estas dos cuestiones y que ya llevan añísimos con la misma inseguridad. Correcto, para una cicatriz anómala, que como ya vimos también en poblaciones latinas es muy común, la realidad es que primero tendríamos que poner un corticosteroide para poder modular su crecimiento y posteriormente tratar, por ejemplo, la vascularidad, que tenemos varias formas de poder bajarla, desde inyectables hasta aparatología. Normalmente se opta, o a mí me gusta más la aparatología, ya que es menos invasivo y además podemos llegar al cromóforo específico dentro de lo que queramos tratar, ya sea por la parte vascular o la hiperpigmentación. Perfecto. Y aquí nos llega otra por el chat que dice, muchas gracias, doctora. Entonces, en una cesárea ya para enviarla a casa, ¿cuál sería el tratamiento de Odela ideal para dejarle? ¿Cómo lo indicaría y por cuánto tiempo? La realidad es que una vez terminada la cesárea en el transoperatorio, es decir, una vez terminada la cirugía, podemos aplicar CO2 lift, que como ven nos va a estar ayudando a nutrir este tejido que existe primero hipoxia, e inmediatamente después de retirar esta, es como una mascarilla, digámoslo, la crema, podemos irnos con nuestro parche de silicona de Royobacil. Rayobacil va a tener parches específicamente que son como tiras de silicona que se pueden poner y duran hasta 21 días. Estos se pueden quitar a la hora, por ejemplo, del baño y se pueden volver a poner para que empecemos a modular desde el primer momento esta cicatrización. Entonces, estos son tus dos tratamientos que, digamos, se puede llevar el paciente que no requieren intervención por parte tuya como médico en un inyectable o en algún, por ejemplo, procedimiento más invasivo. Y con estas dos cosas puedes empezar y el paciente va realmente a tener muy buen tratamiento y modulación de su cicatrización inicial. Súper. Perfecto, Doc. Oye, también nos están preguntando cuántas sesiones de fotona se requerirían para este tipo de cicatriz y qué tipo de tratamiento se le da específico, si es ablativo o si no es ablativo. Eh, en general depende mucho de la cicatriz en la que estemos tratando. Normalmente empezamos con los corticosteroides y con base en eso vamos a generar un tratamiento posterior ablativo. Inclusive podemos generar microcanales, por ejemplo, con un CO2, para poder no nada más intervenir por la aparatología, sino poder darle un poquito más
de control, por ejemplo, con exosomas una vez generando estos canales. Normalmente vamos a generar de 2 a 3 sesiones por cicatriz, cuando la cicatriz se puede controlar bien con los corticosteroides, pero recuerden inicialmente modular esa cicatrización para no tener un efecto contrario. No sé si respondí la pregunta. Creo que sí. Y aquí nos mandan para tratar una hiperpigmentación, ¿qué es lo que se recomienda? Pues la podemos abordar desde distintas fases. Por ejemplo, si es una base donde empecemos con esta pigmentación aguda, yo me iría específicamente con inyectables como Vitaran. Vitaran también tiene impacto sobre la tirosinasa, entonces estaríamos modulando desde la parte inicial. Ya para una cicatriz instalada de mucho tiempo, podemos irnos con Fotona al tratar con el pigmento específico que es la melanina. Entonces esas dos cosas las podemos eh, combinar inclusive para poder generar este descenso de la pigmentación sostenida en una cicatriz. Súper, súper. Parece que no hay más preguntas, Doc. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por dar esto de manera tan integral. Creo que esta plática es algo que nos han pedido mucho y que es muy necesaria. Ah, justo están preguntando si se recomienda también pico segundo antes de cerrar, Doc. Los picos segundos sí me gustan específicamente para crear canales, por ejemplo, y combinarlos con un exosoma. Entonces, sí lo podemos combinar con un Q-switch. Sobre todo también, por ejemplo, para la parte vascular, existen protocolos donde podemos estar incidiendo en esta pigmentación vascular. Maravilloso. Pues ahora sí vamos a cerrar este webinar. Son muchas cosas, son muchos abordajes, son muchos productos que tenemos disponibles, pero recuerden que hay que optimizarlos de acuerdo al tiempo adecuado y de acuerdo a la fisiopatología que nos estén mostrando nuestros pacientes y también a sus antecedentes. Entonces, muchas gracias, doctora Andrea. Vamos a seguir sacando este tipo de webinars para que ustedes tengan las mejores opciones para el tratamiento integral de sus pacientes. Y no olviden seguir a la doctora Andrea Hernández en sus redes sociales. Está en Instagram como doctora Andrea Hernández, asociada a Odela. La pueden buscar en mi Instagram también. Y nos estaremos viendo la próxima semana con otro webinar hablando ahora de un enfoque nutricosmético para balancear la piel. No se lo pierdan y también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube @Odela Oficial, en el cual van a poder encontrar la repetición de este webinar y de todos los anteriores. Muchas gracias a todos por conectarse y linda noche.